Vacíos desde el nacimiento hasta la muerte. La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte sugiere una profunda sensación de vacío y falta de propósito a lo largo de la vida. Esta idea puede interpretarse desde diferentes perspectivas, explorando temas como la existencia humana, la búsqueda de significado, la condición humana y la relación con la muerte. El vacío como experiencia humana. La frase evoca una sensación de desasosiego y desconexión con la vida. Es posible que se refiera a la falta de un sentido intrínseco en la existencia, una sensación de no pertenencia o insignificancia. Esta experiencia puede estar influenciada por factores como la incertidumbre del futuro, la fragilidad de la vida y la incapacidad para controlar el destino. La búsqueda de significado. La búsqueda de significado es una constante en la vida humana. Cuando esta búsqueda no encuentra respuestas satisfactorias, puede generar una sensación de vacío. La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte podría reflejar la frustración de no encontrar un propósito que le dé sentido a la existencia. La condición humana. La frase también puede referirse a la condición humana en sí misma. La vida está llena de experiencias contradictorias, como la alegría y el dolor, el amor y la pérdida, la esperanza y la desesperación. Esta dualidad puede generar una sensación de vacío, ya que la perfección y la estabilidad son conceptos inalcanzables. La relación con la muerte. La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte también puede aludir al temor a la muerte, a la incapacidad de comprender o aceptar la finitud de la vida. La muerte es un misterio que nos acompaña desde el nacimiento, y la incertidumbre que genera puede alimentar la sensación de vacío. Reflexiones finales. La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte es una expresión poderosa que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la existencia humana. Si bien puede evocar sentimientos de desesperanza, también puede ser un punto de partida para una búsqueda profunda de significado y propósito. La aceptación de la fragilidad de la vida, la búsqueda de conexiones auténticas y la creación de un legado pueden ser caminos para llenar el vacío y encontrar un sentido en la vida. ¿Qué significa vacíos desde el nacimiento hasta la muerte? La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte es una expresión poética que evoca una profunda sensación de vacío existencial. No tiene un significado literal, sino que se refiere a la experiencia subjetiva de la vida como una búsqueda constante de significado y propósito, una búsqueda que, para algunos, puede sentirse insatisfactoria o sin respuesta. Aquí hay algunas posibles interpretaciones. Falta de propósito intrínseco. La frase sugiere que nacemos sin una razón predefinida para existir, sin un objetivo preestablecido. Esto puede llevar a una sensación de vacío, de estar simplemente flotando en el mundo sin una dirección clara. Búsqueda infructuosa. La frase podría también aludir a la búsqueda de significado que muchos emprendemos a lo largo de la vida, una búsqueda que, a pesar de nuestros esfuerzos, no logra llenarnos completamente. La sensación de vacío persiste, a pesar de nuestros logros, relaciones y experiencias. Condición humana. La frase podría referirse a la naturaleza intrínsecamente imperfecta de la vida humana. Experimentamos alegría y dolor, amor y pérdida, esperanza y desesperación. Esta dualidad inherente puede generar una sensación de vacío, ya que la perfección y la estabilidad son conceptos inalcanzables. Temor a la muerte. La frase también puede aludir al temor a la muerte, a la incertidumbre de lo que sucede después de la vida. La conciencia de la finitud de la vida puede alimentar la sensación de vacío, ya que nos enfrentamos a la pregunta de qué significa nuestra existencia si finalmente termina. En resumen, vacíos desde el nacimiento hasta la muerte es una expresión que captura la complejidad de la experiencia humana. No es una declaración de desesperanza, sino un reconocimiento de la búsqueda constante de significado y propósito que caracteriza nuestra existencia. ¿Es una frase común en la literatura? Si bien la frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte no es una frase común en la literatura, sí que se encuentra en la obra El hombre sin atributos de Robert Musil. En esta novela, el protagonista, Ulrich, es un hombre intelectual que se encuentra en una profunda crisis existencial. Su búsqueda de significado lo lleva a una sensación de vacío y desencanto, reflejada en la frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte. Esta frase también puede ser una adaptación o reinterpretación de otras expresiones literarias que exploran la condición humana y la búsqueda de significado, como El hombre es un ser para la muerte, de Martin Heidegger, que destaca la finitud de la vida humana y su impacto en la experiencia existencial. La nada que nos rodea,
de Albert Camus, que describe la sensación de absurdo y vacío que puede acompañar al ser humano en un mundo sin sentido inherente. La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca, que sugiere la naturaleza efímera de la vida y la búsqueda de un significado más allá de la existencia terrenal. Si bien la frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte no es una frase común en la literatura, su significado resonará con aquellos que han experimentado la sensación de vacío existencial, una experiencia que ha sido explorada por muchos escritores a lo largo de la historia. Su aspecto filosófico. La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte tiene una profunda resonancia filosófica, tocando temas centrales como la existencia, el significado, la condición humana y la relación con la muerte. Existencialismo. La frase se alinea con la filosofía existencialista, que enfatiza la libertad y la responsabilidad individual en un universo sin sentido inherente. La sensación de vacío puede ser una consecuencia de la libertad de elección, donde el individuo debe crear su propio significado en un mundo sin propósito preestablecido. Nihilismo. La frase también puede interpretarse desde un punto de vista nihilista, donde se considera que la vida carece de significado intrínseco. El vacío se convierte en una experiencia fundamental, una constatación de la inutilidad de la existencia. Absurdismo. El absurdo de la vida, como lo describe Albert Camus, también puede ser un factor en la sensación de vacío. La lucha por encontrar un significado en un mundo sin sentido inherente genera una sensación de frustración y desasosiego. Condición humana. La frase puede ser una reflexión sobre la naturaleza dual de la experiencia humana. La alegría y el sufrimiento, el amor y la pérdida, la esperanza y la desesperación coexisten, creando una experiencia contradictoria que puede generar una sensación de vacío. Fenomenología. Desde una perspectiva fenomenológica, la frase puede ser una descripción de la experiencia subjetiva del vacío. La conciencia de la finitud de la vida, la incapacidad de controlar el destino y la búsqueda constante de significado pueden crear una sensación de falta de plenitud y satisfacción. Conclusión. La frase vacíos desde el nacimiento hasta la muerte invita a una profunda reflexión filosófica sobre la condición humana, la búsqueda de significado y la naturaleza de la existencia. Puede ser una expresión de la angustia existencial, la desilusión nihilista, el absurdo de la vida o la conciencia de la fugacidad de la existencia. ¿Qué autores contemporáneos exploran este vacío? Muchos autores contemporáneos exploran la sensación de vacío existencial en sus obras, utilizando diferentes enfoques y estilos. Aquí te presento algunos ejemplos. Autores que exploran la búsqueda de significado y propósito. Haruki Murakami, en novelas como Kafka en la orilla o 1Q84, Murakami retrata personajes que se enfrentan a la incertidumbre de la vida y buscan un sentido a su existencia en un mundo complejo y a veces surreal. Jonathan Safran Foer, en Todo es iluminado, Foer explora la búsqueda de identidad y propósito en un mundo marcado por la tragedia. Anya Yanagihara, en Un poco de vida, Yanagihara retrata la lucha de un hombre por encontrar su lugar en el mundo y superar el dolor y la soledad. Autores que exploran la fragilidad de la vida y la muerte. Rachel Kastner, en El mar es más grande que el cielo, Kastner narra la historia de un hombre que viaja por el mundo en busca de aventuras y experiencias extremas, enfrentándose a la realidad de la muerte y la finitud de la vida. Karl Ove Knausgaard, en su obra Mi lucha, Knausgaard explora la complejidad de la vida y la muerte a través de un relato autobiográfico honesto y conmovedor. Elena Ferrante, en su tetralogía Los amigos geniales, Ferrante retrata la amistad y la rivalidad entre dos mujeres a lo largo de sus vidas, explorando temas como la pérdida, la memoria y la búsqueda de identidad. Autores que exploran la soledad y el aislamiento. Ottessa Moshfegh, en Mi año de descanso y relajación, Moshfegh retrata la vida de una mujer que se aísla del mundo en busca de un estado de paz y quietud, pero termina enfrentándose a su propia soledad. Jonathan Franzen, en Las correcciones, Franzen explora las relaciones familiares y la búsqueda de conexión en una sociedad fragmentada. Sadie Smith, en White Teeth, Smith retrata la diversidad cultural de Londres y las relaciones complejas entre personas de diferentes orígenes, explorando temas como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un lugar en el mundo. Estos son solo algunos ejemplos de autores contemporáneos que exploran la sensación de vacío existencial en sus obras. Cada autor lo aborda desde una perspectiva única, utilizando diferentes estilos y técnicas narrativas.
Es importante mencionar que la sensación de vacío no es un tema exclusivo de la literatura contemporánea. Autores de todas las épocas han explorado la condición humana y la búsqueda de significado, desde los clásicos griegos hasta los autores del siglo XX. La experiencia del vacío es universal, y sigue siendo un tema relevante en la literatura actual. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.